Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Voy a hablar sobre la aplicación de los fundamentos de morfología animal. Está conformado por estructura general del cuerpo y principios fisiológicos, organización y funciones celulares, estructura ósea del aparato locomotor. En la estructura general del cuerpo y principios fisiológicos, la estructura general del cuerpo de los animales tiene diferentes sistemas, cada uno encargado de realizar funciones determinadas, como la digestión, la respiración o el movimiento. La fisiología animal se encarga de analizar cómo operan estos sistemas y cuáles son los principios que regulan su actividad desde el nivel celular hasta el funcionamiento del organismo. Hay niveles de organización. Los animales presentan una organización estructural jerárquica que va desde las unidades más pequeñas, como las células, hasta estructuras más complejas, como los tejidos, órganos y sistemas de órganos. Cada uno de estos niveles cumple funciones específicas y está interconectado con los demás para garantizar el funcionamiento adecuado de organismos. En los sistemas de órganos están conformados por distintos grupos de estructuras corporales que actúan de manera coordinada para llevar a cabo funciones esenciales para la vida. En las cavidades corporales, en los organismos de los animales está dividido en diferentes cavidades corporales, las cuales cumplen un papel fundamental al albergar y resguardar los órganos internos que permiten el funcionamiento vital. En las articulaciones son estructuras anatómicas que sirven como uniones entre dos o más huesos, permitiendo, en muchos casos, el movimiento del cuerpo. En los tipos de animales, los animales pueden agruparse en dos grandes categorías, según la presencia o ausencia de un esqueleto interno, de los principios internos que les proporciona soporte estructural. En los principios fisiológicos animales está la homeostasis, que es la capacidad que tienen los organismos vivos, especialmente los animales, para mantener un entorno interno equilibrado y constante incluso cuando ocurren cambios en el ambiente externo. Interacción con el entorno. Los animales mantienen una constante interacción con el medio que los rodea mediante una serie de procesos esenciales para su supervivencia y desarrollo. Las adaptaciones fisiológicas. En los animales han desarrollado una amplia variedad de adaptaciones fisiológicas especializadas que les permiten sobrevivir y prosperar en entornos muy diversos, desde los más extremos hasta los más estables. Comunicación celular. En los animales las células no funcionan de manera aislada, sino que forman parte de un sistema complejo y altamente organizado. En la regulación, los animales mantienen una constante interacción con el medio que los rodea mediante una serie de procesos esenciales para su sobrevivencia y desarrollo. En la reproducción, es un proceso biológico fundamental en los animales, ya que permite la continuidad de la especie a lo largo del tiempo. La organización y funciones celulares. Las células que conforman el cuerpo de los animales son de tipo eucariota, lo que significa que poseen un núcleo definido rodeado por una membrana y diversos órganos especializados que permiten llevar a cabo funciones vitales. En la organización celular, las células eucariotas son las que componen todos los animales, se caracterizan por tener una estructura interna compleja y bien organizada. Y una de sus funciones, sus principales características es la presencia de un núcleo bien delimitado por una membrana. En la pluricelularidad, los animales son organismos compuestos por una gran cantidad de células, es decir, presentan una estructura pluricelular. Estas células no funcionan de manera aislada, sino que están altamente organizadas y son coordinadas para cumplir funciones específicas dentro del cuerpo del animal. En la especialización, en los organismos animales, las células no son todas iguales ni desempeñan las mismas funciones. A medida que el organismo se desarrolla, las células se diferencian y se especializan para cumplir tareas concretas que contribuyen al funcionamiento integral del cuerpo. La membrana plasmática es conocida como membrana celular. Es una estructura fundamental que delimita cada célula animal, separándola del medio externo. El citoplasma es una parte esencial de las células animales, ya que constituye el espacio interno que se encuentra entre las membranas plasmáticas y el núcleo. Por las funciones, la nutrición en las células animales llevan a cabo un proceso complejo y bien organizado para adquirir los nutrientes que necesitan con el fin de mantener sus funciones vitales. En los organismos animales es un proceso vital. La respiración que ocurre a nivel celular. En la respiración es una serie de reacciones bioquímicas mediante las cuales las células convierten en nutrientes ingeridos energía utilizable. En la síntesis existen estructuras especializadas encargadas de fabricar los componentes esenciales para la vida.
En el transporte en las células animales, el transporte y modificación de biomoléculas esenciales como proteínas y lípidos es llevado a cabo por un sistema de orgánulos altamente especializado que asegura cada sustancia que llegue a su destino. El movimiento en las células animales es la forma celular que depende en una gran medida de una red interna altamente organizada, conocida como citoesqueleto. En la reproducción, en los organismos animales, la reproducción de las células es un proceso fundamental que permite el crecimiento, el desarrollo, la regeneración de tejidos y la reproducción. En la estructura ósea del aparato locomotor, el sistema locomotor en los animales está formado por una compleja interacción entre las estructuras óseas y los tejidos musculares. Este conjunto incluye el esqueleto, que puede ser interno o externo, y los músculos, que están especializados en producir fuerza y facilitar el desplazamiento. En el esqueleto, su función está compuesto por diversos elementos como los huesos, cartílagos, ligamentos y articulaciones. Desempeñan un papel fundamental en la estructura y funcionamiento del organismo. En los tipos de huesos, en el cuerpo de los animales, los huesos no son estructuras uniformes. Por el contrario, presentan una gran variedad de formas y tamaños, lo que les permite cumplir con diversas funciones biomecánicas y protectoras. Y se divide en 4 tipos: huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. En la división en los animales vertebrados, el esqueleto constituye una estructura fundamental que brinda soporte, protección y permite el movimiento del cuerpo. Está organizado por 2 componentes: esqueleto axial y esqueleto apendicular. En las articulaciones son las estructuras anatómicas que establecen puntos de unión entre 2 o más huesos. El cartílago es un tejido conectivo, flexible y resistente que desempeña un papel fundamental en la estructura del cuerpo de los animales, especialmente en el sistema locomotor. Los músculos. Su función en los músculos desempeña un papel esencial en el sistema locomotor, ya que son los encargados de producir el movimiento corporal. Los tipos de músculos en el cuerpo de los animales existen diferentes tipos de tejido muscular, cada uno dotado para cumplir funciones específicas. En la contracción muscular en los organismos animales, su proceso de contracción muscular es esencial para la ejecución de movimientos tanto voluntarios como involuntarios. En los tendones desempeñan un papel fundamental dentro del aparato locomotor, y en los ligamentos son estructuras fundamentales que forman parte del sistema musculoesquelético. ¿Qué nos ayuda esta información con enfermerías veterinarias, laboratorios, campañas y, y producción animal? Bueno, todos estos conocimientos nos ayuda primero para saber la estructura general del cuerpo, sus funciones, sus organismos. En las enfermerías nos ayuda a conocer esto, poder dar tratamientos más precisos, diagnósticos más precisos, también encontrar fallas en órganos, sistemas. En las campañas nos puede ayudar a la vacunación, la desparasitación, también poder dar diagnósticos antes de dar tratamientos. En los laboratorios poder tratar las muestras bajo el microscopio, poder analizar las muestras en células normales o anormales. En esto de la producción nos ayuda, si vamos a trabajar en ese ámbito, nos ayuda a mejorar su alimento, poder mejorar su entorno y mejorar su crianza. Muchas gracias por su atención.